Buenas tardes, grupo. Bueno, me presento. Otra vez, mi nombre es Romina Perrud y bueno, yo voy a estar reemplazando a Mica en estas clases que faltan para terminar el curso. En esta ocasión vamos a hablar un poquitito de costos, de las distintas agrupaciones que tienen, de evaluación de bienes y cómo medir su valor. Vamos a hablar de resultados financieros y la interpretación de cada uno de ellos. Y vamos a finalizar con presupuesto, un leve pantallazo sobre presupuesto parcial y presupuesto total. Antes de definir costos, lo que tenemos que saber es que costos y gastos tienen una gran diferencia. Muchas veces se habla de costos, ¿no?, como si fuese lo mismo que gastos y bueno, la diferencia básicamente radica en que nosotros entramos en costos cuando el desembolso lo causa el proceso del producto o la prestación del servicio. Vendría a ser contratar una mano de obra especializada en la empresa o comprar la materia prima para llevar adelante la elaboración del producto. Sin embargo, entramos en gastos cuando el desembolso lo causa la administración de la empresa. Por ejemplo, pagar los salarios al personal, o pagar a un contador, o pagar el teléfono, la luz. Se puede decir que los gastos están dentro de los costos. Entonces definimos al costo agropecuario como la expresión en dinero de todos los insumos, sean bienes o servicios, que intervienen en la realización de un proceso productivo. Y aquí donde digo que el gasto está incluido dentro del costo, porque decimos que el costo es igual al gasto más la amortización. Vayamos a hablar ahora de lo que es valuación de bienes. Cuando nosotros tenemos un bien, tenemos que saber que ese bien tiene tres tipos de valores. El valor a nuevo, que es el valor que tiene el bien, si estuviera nuevo. El valor residual activo circunstanciado, que es el BRASI, y es el valor que tiene el bien en un determinado momento de su vida útil. Y el valor residual pasivo, que es el valor que le queda al bien una vez que termina su vida útil. Los tres valores son muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber en un parque de maquinarias que tenemos en nuestro campo, qué cantidad de dinero tenemos en máquinas. Y cuando es así, lo que calculamos es el BRASI. Nosotros calculando el BRASI vamos a obtener, ¿no es cierto?, el valor que tiene ese bien ahora, con estos años de antigüedad. Para eso necesitamos tener el valor a nuevo, multiplicarlo por la vida futura. La vida futura surge de la vida total que tiene menos la antigüedad. Eso te da la vida futura, sobre la vida total arbitraria del bien. Es una herramienta importante y a tener en cuenta cuando queremos calcular cualquier cosa. Hasta podemos calcular cuánto sale la bicicleta que tenemos guardada en casa para publicarla a la venta, por ejemplo. Bueno, lo que estamos calculando es el BRASI. Ahora después al finalizar vamos a hacer algún ejercicio práctico llevado a la realidad. En los bienes durables, por ejemplo, un tractor, una sembradora, al ser consumidos en varios actos productivos, tienen que considerarse dos procesos importantes. Uno es el desgaste, que es un proceso físico, es el desgaste propiamente dicho que sufre la maquinaria, por ejemplo, si hablamos de maquinaria. Y la otra es la obsolencia. La obsolencia es un proceso técnico que hace que digamos, la tecnología sea reemplazada año a año. La depreciación o la pérdida de valor de este bien comprende el desgaste y la obsolencia.
y la compensación monetaria, o sea, expresado en pesos o en moneda, de la depreciación es lo que nosotros llamamos la amortización. La amortización vendría a ser la cuota con la que se va reconstituyendo el valor de un bien durable a medida que se va desgastando. De manera tal que al finalizar la vida útil, nosotros contemos con la suma necesaria para proceder a su reposición. ¿Cómo la llevamos a número a la amortización si la queremos calcular? Bueno, hacemos el valor a nuevo sobre la vida útil del bien del que estemos hablando. Vayamos ahora a las distintas agrupaciones de costos que podemos encontrar. Son muchas, realmente son muchas. Yo traté de poner las más relevantes y las más importantes. En principio tenemos los costos reales y los costos estimativos. Los costos reales son reales, como su palabra lo indica. Son los costos en los cuales se ha incurrido, digamos, que sucedieron. Son costos pasados y por lo tanto son exactos. Los costos estimativos son costos en los que se van a incurrir en el futuro y se utilizan mucho para el planeamiento de una empresa. Después tenemos también los costos explícitos y los costos implícitos. Los explícitos se trata de una cantidad de un bien o servicio adquirido a un precio de mercado cierto, digamos. Incluyen los gastos propiamente dicho y las amortizaciones. Sirven para tomar las decisiones gerenciales. Y los costos implícitos representan el ingreso de la mejor alternativa, ¿no es cierto? Entonces reciben también el nombre de costo de oportunidad, que lo deben haber sentido nombrar en muchas ocasiones. Veamos ahora lo que son costos fijos y costos variables. Los costos fijos están dados en cualquier situación, ¿cierto? Y son aquellos cuyo importe total no se ve influenciado por los cambios en el volumen de la actividad. Se los considera en función del tiempo. También se los puede llamar costos de estructura o de capacidad. Un ejemplo de costos fijos son, por ejemplo, el alquiler de una planta, los impuestos sobre los inmuebles, los seguros. En cambio, los costos variables son aquellos que cambian en función del grado de la actividad de la empresa. Digamos, a más actividad o a más producción, mayor costo variable. Como por ejemplo podemos nombrar la materia prima que usamos para producir, los combustibles. Y también podemos hablar, que yo acá no los puse, pero se los nombro, de los costos semivariables o semifijos, que son aquellos que dentro de determinado nivel de actividad o volumen de la empresa se comportan con la característica de un costo fijo. Pero por encima de un cierto punto de producción, o cuando la actividad fluctúa, se comportan como costos variables. Por ejemplo, podemos nombrar dentro de estos costos mixtos, que se les llaman también, la luz, el teléfono. Por cómo asignemos el costo al objeto que estamos produciendo, también los podemos clasificar en costos directos o en costos indirectos. En los costos directos es clara la relación que hay entre el costo y el objeto que estamos produciendo. Por ejemplo, la materia prima que utilizamos en la elaboración de una artesanía es un costo directo sobre el valor de la artesanía. Claramente los costos indirectos son todos aquellos de los cuales no es evidente la relación entre lo que estamos produciendo y el costo, pero se debe atribuir o asignar a un objeto en función de una base de distribución. Por ejemplo, pueden ser los gastos de funcionamiento de las oficinas comerciales. Eso sería un costo indirecto sobre lo que nosotros vamos a producir. Cuando nosotros estamos al mando de una empresa, una gerencia de una empresa, tenemos un modelo, planeamos, planificamos, coordinamos y armamos un modelo teórico con objetivos y metas. Con el paso del tiempo, ese modelo se va plasmando, pero lo que tenemos es un modelo real, ¿no? El isomorfismo es del grado de semejanza que tiene el modelo teórico con la realidad, con cómo realmente nos está yendo la empresa y cómo lo estamos llevando a cabo. ¿Qué manera tenemos nosotros de medir
qué tan semejantes son. Y bueno, esto es con los resultados económicos, los resultados físicos y los resultados financieros son los que nos van a determinar qué tan cerca estamos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos planteamos hacer una actividad como, hablemos de actividad agrícola, como soja, bueno, nosotros decimos queremos con esta cantidad de fertilizante, esta cantidad de semillas y tantas aplicaciones, nosotros queremos llegar a tener tantos quintales por hectárea. Yo lo planeo como quiero 35 quintales por hectárea. Bueno, ese es un resultado físico. Yo lo planeé para 35 quintales por hectárea y mi rendimiento es de 33 quintales por hectárea, bueno, pues tengo un buen isomorfismo en ese resultado físico. También tenemos los resultados económicos, ahí podemos usar ingresos brutos o márgenes brutos. Y en los resultados financieros tenemos el índice de solvencia y el índice de liquidez de la empresa. Bien, hablábamos del ingreso bruto. Bueno, el ingreso bruto es nuestra producción por el precio unitario de la producción. Así, pelado, sin ningún costo. Bruto. Ya si tenemos en cuenta los costos, bueno, entonces nos vamos a hablar de el resultado económico margen bruto. En este caso, margen bruto directo. ¿Por qué? Porque lo que tiene en cuenta son los costos directos. ¿Qué sería? El margen bruto directo sería el ingreso bruto menos los costos directos. Ingreso bruto que, bueno, acá me queda justo la filmina, es la producción por el precio. Es utilizado como una medida de control y de decisión y se utiliza principalmente para elegir entre actividades a realizar en el corto plazo, no para medir beneficio de una actividad, ya que no tiene en cuenta los costos fijos. Ya cuando tenemos en cuenta los costos fijos, bueno, vamos a hablar de ingreso neto ahora. Ingreso neto, que es el ingreso bruto, que lo vimos en la filmina anterior, menos los costos totales. O lo que sería lo mismo, el ingreso neto es igual al margen bruto menos los costos fijos. El ingreso neto nos representa el valor de lo obtenido por la acción conjunta de los factores de producción. Nuestros factores de producción en este caso son la tierra, el capital y el trabajo. Y habrán sentido nombrar sobre el índice de solvencia y el índice de liquidez de una empresa. Bueno, el índice de solvencia de una actividad, que es un resultado económico también, se refiere al activo total sobre el pasivo total. Y la interpretación sería que es un concepto de largo plazo y que expresa la posibilidad que tiene la empresa de hacer frente a sus deudas cuando todos sus activos son liquidados. Sin embargo, el índice de liquidez relaciona el activo circulante y el pasivo a corto plazo de una empresa. Y este es un concepto de corto plazo y expresa la facilidad con que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones de corto plazo a favor de terceros. Por ejemplo, una empresa con iliquidez no podría hacer frente a sus obligaciones el año siguiente a menos que resigne parte de su patrimonio, o sea, venda parte de su patrimonio. Veamos ahora una pequeña definición de presupuesto. En las empresas el presupuesto se utiliza de manera muy parecida a la que se hace en la vida personal. Por ejemplo, una empresa que fabrica macetas lo utiliza para determinar el número de unidades que debe producir ese año, para determinar los materiales que tiene que comprar y planear la producción en la fábrica. El presupuesto proporciona a la empresa un plan de juego para todo el año. Entonces es el plan de acción detallado para el futuro que describe la adquisición y uso de recursos financieros en un periodo dado de tiempo y está expresado en términos cuantitativos. Es una herramienta de planeamiento y control de operaciones de la empresa. Una vez confeccionado el presupuesto, este se puede utilizar para coordinar y dirigir las operaciones de la empresa
con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en un principio. Diferenciamos lo que es un presupuesto parcial de un presupuesto total. El parcial abarca una o varios sectores y no está armonizado con el plan global que nosotros planteamos al principio. Mientras que el presupuesto total abarca todas las actividades de la empresa y se utiliza para efectuar el control presupuestario de la empresa. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, que se hayan entendido los conceptos y que se haya seguido una línea. La idea es que les sea fácil llevarlo a la realidad. Lo leen, lo escuchan y mañana abrimos el grupo para consultas. Voy a ver si esta tardecito mañana les puedo cargar una actividad para que les sea más fácil llevarlo a la realidad. Nos vemos, les mando un beso.